¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, para todas y todes los que están allí acompañándonos en esta tercera jornada del Patagonia Media Festival, el primer festival de cine de la Patagonia. Estamos, como bien decíamos, en nuestra tercera jornada y vamos a arrancar, como siempre y como han sido a lo largo de estos días, con una nueva charla, en este caso la primera, que está coordinada por la ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización, bien digo, cinematográfica. Va a estar a cargo de Vanessa Ragone, ella es productora y realizadora de TV y cine, y va a estar moderada por la señorita Florencia Veloso, parte de la productora Kilómetro Sur. Les contamos un cachito de qué se trata esta charla. Vamos a estar indagando acerca de... Se me perdió el machete, qué cosa. Bueno, vamos a presentarle y vamos a dejarle lugar a ellos, a ellas, mejor dicho, a que puedan meterse de lleno en esta charla, en esta primera charla a las 17 horas. Así que adelante, Vanessa, Florencia, y los invito a que se unan a esta experimentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al festival por la invitación y a la universidad. Hola, Flor. ¿Cómo andan todos? Todos, todas y todes. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con la idea de la producción como autoría. Yo soy productora, como decía María Ángeles en la presentación, soy productora de cine y de televisión. Hice más de 30 películas y una buena cantidad de documentales, proyectos televisivos, proyectos para plataformas, una carrera amplia, y también soy realizadora. Así que siempre he pensado en la producción, la tarea de producción, no como una tarea de gestión, de llevar y traer papeles, o ocuparme del catering, o solo conseguir el financiamiento, que es buena parte de la tarea, sino también he pensado la producción como la decisión de aspectos artísticos, estéticos, conceptuales, comunicacionales del proyecto. Entonces, les voy a contar un poco esas ideas y luego podrán preguntarme lo que quieran y podré responderle lo que pueda. Entonces, compartiremos pantalla ahora. Entiendo que están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Entonces, como les digo, esta charla se llama La producción como autoría. Un segundito, voy a poner que mover esto acá. La producción audiovisual como autoría. Ups, perdón, no era esto. Ahí está. Y como para conocer un poquito quién soy o qué hago, les voy a mostrar un pequeño teaser trailer de 1 minuto acerca de algunas de las producciones en las que yo fui productora ejecutiva o productora. Este es el teaser de nuestra empresa. Pero ¿qué está pasando acá? Bueno, ahí está.
Muy bien. Viendo eso, podrán tomar dimensión del tipo de películas en las que estoy involucrada por lo general, aunque hago películas diversas. Pero bueno, toda película requiere de un trabajo grande, de un trabajo en equipo y de un trabajo que cuesta dinero. Entonces, aquí les comparto 3 frases para pensar un momento y podemos retomar después cuando quieran. Una de estas frases la dijo Marin Karmitz, el productor de Krzysztof Kieslowski y de Jean-Luc Godard, hace muchos años en el Festival de Cannes, y es una frase que siempre me quedó muy internamente resonando. Él dijo: gracias a Godard aprendí que la producción es un asunto moral y el modo en que resolvemos el aspecto económico de un film se refleja en la pantalla. Y esto rápidamente, ¿qué quiere decir? Que la manera en que vamos a solventar la economía de nuestra película, es decir, cómo vamos a conseguir la plata para hacer una película, se va a ver reflejado de algún modo en la pantalla. Para dar un ejemplo rápido, supongamos que decidimos hacer una película producida por Disney. Probablemente Disney tenga condiciones para lo que podemos poner en pantalla. Probablemente quiera que sea una película, como mínimo, apta para todo público. Eso ya nomás es un tipo de condicionamiento. Después podemos entrar en detalles, pero quería como contextualizar esta frase que parece extraña, pero que para mí tiene mucho sentido, porque gran parte de la manera de gestionar un proyecto audiovisual, una película, una serie, un corto, un largo, un documental, tiene que ver con pensar de dónde van a salir los fondos para hacerlo, porque no se puede hacer sin fondos económicos, y esos fondos siempre traen condicionamientos. Ya vamos a, si quieren, en preguntas y respuestas podemos hablar de cuáles son los condicionamientos de los fondos, pero todo fondo económico trae algún tipo de condición al proyecto. Y esa condición que trae, esas condiciones que trae, siempre, de alguna manera, repercuten en lo que vamos a ver en pantalla. Entonces, para mí esta frase de Karmitz fue siempre muy reveladora. La otra gran frase reveladora que usamos siempre los productores y las productoras, es que una de Orson Welles, bastante graciosa, pero muy cierta: si a los 20 minutos de estar hablando de cine no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de cine. Y esto implica sacarse la vergüenza o la sensación de que el cine, que es un arte, no está tocado por el dinero, ¿no? Pareciera como que el dinero ensucia. Pues no, el dinero del cine es un elemento fundamental para que el cine exista, el cine o cualquier producto audiovisual. Como arte, es un arte industrial y un arte costosa. Entonces hay que hablar de dinero. Y por eso existimos los productores, para hacernos cargo de esto que en general a los espíritus más artísticos les cuesta. Esos espíritus artísticos igual necesitan comer, pagar sus expensas y sus gastos cotidianos. Con lo cual, cuando uno hace una película, que es un compromiso de mucho tiempo y de mucha responsabilidad, todas las áreas necesitan cobrar, todas las cosas hay que pagarlas, toda la gente come, las locaciones se alquilan. Aun cuando uno hiciera algo muy independiente, hay un nivel de disposición de dinero o de trabajo, que también es dinero de alguna manera, que hay que poner en juego cuando se hace una película. Distinto es cuando se filma, cuando se produce una pintura, distinto es cuando se escribe un libro. Eso quizás es algo que se puede hacer de una manera más sencilla, más íntima y menos costosa. Pero el sistema de producción cinematográfico o audiovisual es un sistema dependiente fundamentalmente de la existencia de recursos económicos. Y a la vez, también es dependiente de los vínculos. Un proyecto audiovisual necesita tanto de recursos económicos como confianza y vínculos interpersonales duraderos. Si uno no consigue tener esos vínculos interpersonales, la plata no lo significa todo. Es fundamental y es importante, pero hay que tener también relaciones interpersonales, que son de muy largo plazo, ¿no? Cuando uno hace una película, uno entra en relación por mucho tiempo con otras personas. Perdón, que voy a sacar esto. Entonces, ¿qué decimos? El cine o el audiovisual, cualquier proyecto audiovisual, es industria, forma parte de un concepto industrial, o así yo lo veo. Es una industria cultural, pero es una industria que tiene los requerimientos de una industria. No es posible considerar el cine como por fuera del concepto industrial, porque si no estamos pensando en cine, estamos pensando en una actividad cultural que no termina de ser clara, porque ya les digo, para hacer una película hace falta plata.
Y a la vez tiene una característica bien particular, que es que cada obra cinematográfica o cada proyecto audiovisual es un prototipo único. Si estuviéramos en la industria de las autopartes, el autopartista tiene un molde y en ese molde, de ese molde sale cada una de las miles de veces que necesita hacer la misma autoparte. Nosotros no tenemos un molde para hacer una película, felizmente. Eso está bueno, porque si no seríamos autopartistas, que están muy bien, pero hacen otro trabajo. El hecho de que no haya fórmulas, puede haber caminos que recorrer y podemos crear esos caminos, pero no hay una fórmula, no se hace un cine con esto más esto. Así no se hacen las películas. Las películas requieren pensar cada una por separado. Yo gané el Oscar en el año 2020 con El secreto de sus ojos y todo el mundo me preguntó, ¿y después del Oscar qué pasó? Y después del Oscar empezamos de cero, porque si bien es un premio fundamentalísimo, que nos da mucho orgullo, que nos dio mucho orgullo nacional y por supuesto mucha alegría, a la vez no significa nada en especial, es un reconocimiento y quizás alguien que no te atendía el teléfono te atiende. Pero para hacer la siguiente película empecé casi de cero, porque cada película requiere una conceptualización, un pensamiento, un abordaje, una manera de pensarla única. Y esto es parte de lo que yo considero que es la autoría o la creatividad de un productor o productora en un proyecto cinematográfico. A la vez, mi madre siempre decía, todos los castillos primero fueron castillos en el aire, y es una hermosa frase que traigo siempre a colación porque considero que una película primero es un sueño, es un deseo, a veces es una imagen, a veces es un libro, a veces es un guión, que ya es mucho trabajo, pero antes de todo eso quizás es el deseo de algo, ¿no? O es una imagen que viene, o es un recuerdo, es un sueño. Y hacerlo realidad es construir un castillo, efectivamente un castillo, con una estructura muy profunda, muy grande, muy compleja, que tiene que durar en el tiempo. Entonces, nuestro trabajo, el trabajo de los productores, las productoras, los productores, es con materializar, hacer realidad una idea, ¿no? Y esta voluntad de hacer esa realidad, esa idea, es la tarea que llevamos a cabo todos los días. Para que esa idea se haga realidad y se materialice, requiere que haya un diseño narrativo, para decirlo rápidamente, para empezar un guión, y luego un diseño productivo, es decir, una interpretación desde la producción, desde el diseño, desde la economía de ese guión. Eso es lo mínimo. Con esas dos cosas uno puede empezar a pensar en un proyecto audiovisual. Un guión y un concepto de producción que se adecue a ese guión. Como digo, como no hay fórmulas, no hay un diseño anterior. Hay un proyecto y hay un diseño para ese proyecto. Una película, una obra audiovisual involucra a cientos de personas. No digo decenas, sino centenas de personas. Y las involucra por mucho tiempo. Los proyectos están regidos por leyes, por contratos internacionales, están bajo órdenes y órbitas sindicales, están vinculados por acuerdos de todo tipo. Hay un aspecto legal muy importante en un proyecto audiovisual o en una película que vincula al productor o productora, director o directora, coproductores, socios, actores, actrices durante años. Yo he hecho películas desde el 2002 y todavía sigo respondiendo cuestiones de esas películas. Las películas se van acumulando en la vida de uno sin poder, su característica es que una se va sumando a la otra y de todas hay algo que responder. Hay que rendir cuentas por algo, hay que mandar los materiales a algún lugar, hay que pedir cuentas por algo, un director de fotografía va a presentar su trabajo en un festival y entonces necesita una copia de la película. Infinidad de cosas que nos vinculan a quienes hicimos las películas por muchos años, y esa vinculación fundamentalmente está recayendo en el productor o productora. ¿Quieren hacer algunas preguntas en este punto? No. ¿Se me escucha? Por ahora, a ver.
No hay preguntas por el momento, Vane, si querés sigamos. Muy bien, seguimos. Entonces, digo, ¿qué es un productor? Una productora es alguien que tiene la capacidad y la voluntad de concretar un sueño. Para concretarlo tiene una visión y un punto de vista sobre el proyecto. Yo no puedo producir cualquier película y muchas veces llegan a mí proyectos que no entiendo, que no veo, con los que no me identifico y no los puedo hacer. Y probablemente le llegan a otro productor o productora, amigo, conocido, hasta muy cercano, y sí lo ve y sí lo puede hacer. Yo siempre cuento la historia, que es muy graciosa. Hace algunos años la autora del libro Absurda, me encontró en un lugar y me dio el libro y me dijo, ay Vanessa, yo te conozco por tus obras, yo qué sé, y quisiera que produjeras este libro. Y lo leí y para mí era imposible de producir, no me podía imaginar cómo se producía una película sobre una chica que tenía desequilibrios de alimentación y que estaba desequilibrios psicológicos, todo me pareció horrible, lo leí, no es que me pareció tremenda la historia y el libro me parecía que estaba muy bien, pero yo no me veía produciendo eso y además no entendía a quién podía interesarse por ver esa película y le dije, no, yo no lo puedo hacer, no lo veo. Otros productores amigos lo leyeron, ella se lo llevó, lo leyeron, lo entendieron, hicieron una película con la China Suárez, hicieron 1 millón de espectadores, ¿no? Y yo me moría de risa y decía, yo no me di cuenta para nada de que esto se podía hacer. Porque hay sensibilidades, hay visiones y hay cosas que son más cercanas para unas que para otras. Entonces, en mi caso, y no es este es un caso que siempre cuento porque lo sabe todo el mundo, pero no es la primera ni única película que dejé pasar y dije después, escucha, pero ¿cómo no la hice? Bueno, no la hice porque no encontraba mi visión allí, o no encontraba un punto de vista donde yo me sintiera cómoda. Entonces, para poder producir, estas dos cosas son fundamentales, aun cuando uno se equivoque. No se puede salir a producir lo primero que a uno se le presenta. Hay que sentir que uno tiene algún tipo de involucramiento o puede involucrarse con el proyecto, porque si no, el trabajo es tan grande, es tan complejo, es tan extenso en el tiempo, que es desestimulante. Digo, no es fácil producir, mucho menos producir algo donde uno no se siente cómodo. Vanessa, voy a aprovechar este momento para hacerte una pregunta justo. ¿Cuáles son las preguntas que vos te haces que te llega un guión o una propuesta? Preguntas tuyas personales para poder encauzar el proyecto. Van cambiando con el tiempo, o han ido cambiando. Por supuesto, yo soy una productora de historias. A mí los guiones que me atrapan en general para producir son guiones donde hay una historia fuerte, ¿no? Los guiones muy experimentales o muy autorreferentes del autor o de la autora. En general me interesan poco, me interesan más bien guiones con historias. Entonces, primero, en general encuentro... Yo soy sobre todo lectora de literatura. Entonces, la literatura que me gusta la poesía, ¿no? Y en todo caso puedo producir una cosa ensayística por divertirme, pero digamos, a nivel de mi trabajo profesional de todos los días, yo soy más bien una lectora de novelas, le hago esta comparación. Entonces, si me llega un guión que puedo leer de alguna manera como uno lee una novela, atrapándose, enamorándose de los personajes o no queriéndolos, ¿no? Pero con las emociones que te produce la lectura de una novela buena, me siento cercana. Digo, es un proyecto que empiezo a mirar. Si no entiendo eso, si es algo súper teórico o si es algo súper ensayístico, me cuesta más. Suelo ver menos esos proyectos. Entonces, en principio, por supuesto, para mí es esa primera mirada. Después, por supuesto, tengo una mirada de género. Hay proyectos que de ninguna manera haría. Podría mencionar algunos, pero no los voy a decir. Pero hay proyectos que, por cómo abordan temáticas de género o por quién los dirige y que quizás no siempre están bien abordadas determinadas temáticas o no siempre el director es la persona más idónea para contar esa historia. Hay mucha película de abuso hacia las mujeres, de violencia, etcétera, dirigida por varones. Es algo que yo en principio prefiero no producir, digamos. En todo caso, cuando encuentre
algo de esa temática dirigida por mujeres, quizás sí lo haría, pero me parece que los varones no se tienen que meter por un rato en problemáticas que no son estrictamente, que nos atraviesan estrictamente las mujeres. Entonces hay una lectura de eso también, ¿no? Y esa lectura, en todo caso, es más nueva para mí, no para mí que tengo muchos años en el feminismo, pero sí la voy afinando, me voy pensando más qué tipo de cosas quiero producir. Después tengo algunas cuestiones en relación a producir películas con niños, que me encantan y son hermosas de ver, pero son complejas de producir, y a mí personalmente me resulta siempre difícil hacer trabajar a los niños. Me parece que los niños deben jugar, no trabajar. Igual soy una consumidora de películas de niños, porque son hermosas las películas donde las miradas son las de los niños, pero siempre soy muy prudente en relación a eso. Hay algunos elementos que siempre tengo en mente para elegir proyectos. Las cosas muy experimentales no me son tan fáciles de ver en primera instancia. A lo mejor entro en un proyecto muy experimental después. Yo soy muy amiga de Albertina Carri, por ejemplo, pero no he podido producir ninguna de sus películas. Bueno, ahora acabo de producir un corto suyo, pero en Las hijas del fuego, por ejemplo, que es una película que cambió la historia del cine argentino de algún modo, como ya lo había hecho antes con Los rubios. Yo leí el guión de Las hijas del fuego y dije, no entiendo nada de esta película, me parece un delirio. Después vi un corte de Las hijas del fuego y dije, ok, Albertina, ahora entendí, pongo plata. Y yo lo hice. Es así, ¿no? Soy más cercana a guiones narrativos que a guiones experimentales. Bien, y en cuanto a la producción, ¿a qué factores vos le ves a un proyecto? ¿Esas preguntas vienen después? No, ¿qué factores en relación a su potencial económico? Sí, económico y sobre todo autoral, en tu rol de productora autoral. Eso, bueno, mi rol, sí, indudablemente depende mucho de quién trae el proyecto y cuán abierto o abierta está a la colaboración. Digo, por supuesto, un director, una directora, un guionista. Digo, yo no soy ni directora ni guionista de los proyectos, soy productora, pero participo, hago devoluciones sobre el guión siempre, participo en la elección de los actores siempre, participo en la elección del equipo técnico siempre, y participo menos en el rodaje porque me parece que el rodaje es el lugar del director o directora y ahí uno tiene poco para hacer, si hay un buen trabajo previo, y después participo mucho en la edición y en el montaje con mucha opinión sobre el corte. Si quien me presenta el proyecto no está dispuesto a compartir todo eso, no lo podemos hacer porque no me interesa. En general tiene que ver con encontrar compañeros y compañeras de trabajo que sientan que desde ese lugar estoy aportando y que no me vean solo como una gestora frente al Inca o una persona que busca plata. Si no, no necesito hacer eso realmente, ni me gratifica. Entonces, eso por un lado. Y luego, por supuesto, siempre entender su potencial de espectadores. Si quieren, no digamos potencial comercial, porque el potencial comercial es muy, muy pequeño, pero por lo menos pensar en los espectadores. Yo pienso mucho en los espectadores de las películas que produzco. A mí me gusta que las películas que produzco se vean, yo trabajo mucho para que sean películas que lleguen a los espectadores. A veces tenemos más suerte, a veces menos, pero por supuesto que si veo una película que entiendo que es totalmente reactiva con los espectadores, que uno de entrada la siente lejana a alguna cantidad de espectadores, no digo millones de espectadores, aunque sean algunos miles. Hay películas que uno las mira y dice, esta película no está pensada para los demás, esta película está pensada para el propio autor o propia autora. Esas no me gustan y trato de no meterme. Me gustan las películas que tienen un horizonte de espectadores, sea el del tamaño que sea, pero donde uno, cuando la voy leyendo, voy encontrando que está hablándole a alguien, ¿no? Nuevamente por lo que digo, porque la producción es muy trabajosa y muy compleja y muy cara, porque usa dinero del Estado, por muchas razones, porque involucra a mucha gente se asocia,
trabaja, a veces trabaja por muy poco dinero, en fin, hay miles de compromisos que uno toma cuando hace una película, y entonces hacer una película por darse un gusto, para mí es ingrato, digamos. No me gustan las películas que se piensan porque necesito hacerlas o tengo ganas. Que vale, me parece que es un derecho, pero yo prefiero producir películas que, además de ser algo que el director o directora necesitan decir, que es fundamental, sean también un camino de comunicación con los espectadores y las espectadoras. Perfecto. Bueno, Vane, si te parece, sigamos, así después hacemos Bien. más preguntas. Ok. Bueno, este punteo es rápido y cada uno de estos puntos puede abrirse en mil cosas más, pero básicamente cuáles son las tareas básicas de un productor-productora, tener esa visión y ese punto de vista, liderar el proyecto, y liderarlo significa liderarlo desde que es una idea hasta que se distribuye, y ese liderazgo desde la idea hasta la distribución implica hacer un seguimiento muy efectivo, porque cómo va a terminar una película es cómo empieza, digamos. Cuando uno no entiende muy bien desde el comienzo de la película, probablemente tenga un final medio catastrófico. Es decir, hay que comprenderlo desde su idea, desde su desarrollo, para pensar a dónde va a terminar, digamos. ¿Va a ir a una sala de cine? ¿Va a ir a una plataforma? ¿La vamos a mostrar en cines independientes? Todas esas ideas no son ideas que aparecen al final de la película, son ideas que deberían estar desde el comienzo. A la vez, bueno, hay que hacer todo el diseño productivo, económico, financiero y comercial, pensar cómo se hace la película, de dónde sale la plata, cuándo sale la plata, es decir, cómo y de qué manera se financia, no solo de dónde salen las fuentes económicas, sino cuándo, porque en el cine hay deadlines económicos muy fuertes. Cuando uno empieza a filmar, todos los viernes tiene que pagar a los técnicos de cine, es decir, que todos los viernes de rodaje hay que tener tanta plata en la cuenta de banco, por decirlo rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener económicamente la película y en qué momento entra el dinero? Son dos asuntos fundamentales de la producción, lo que llamamos plan económico y plan financiero. ¿De dónde sacamos la plata y cuándo llega la plata? Eso tiene que ver con el momento en que la tenemos que gastar. Y por supuesto tener una visión comercial, porque una película además nos debería dejar algún margen de ganancia para poder seguir subsistiendo y haciendo la siguiente película. El productor o productora es responsable legal y económico del proyecto desde el comienzo hasta el final, es decir, que todos los derechos y obligaciones caen sobre el productor o productora y sobre su empresa. Es quien adquiere los derechos de uso de la historia, es decir, puede o comprar los derechos de una obra escrita o los derechos de un guión, y a partir de ahí, a partir de la adquisición de los derechos, empieza lo que se llama la cadena de derechos, que se van hasta la película terminada. Entonces, ese primer ejercicio legal, que es la adquisición de derechos de un guión, de una obra literaria, de lo que sea, desata o abre toda la cadena de responsabilidades legales y la cadena de derechos de un film, que hay que seguirla hasta el final, porque hay muchos aspectos de sesiones de derechos que hay que tener claras a la hora de hacer una película. Derechos de guión, derechos musicales, derechos de imagen, bueno, todo tipo de derechos de archivo, en fin, gran cantidad de derechos. Si es una misma quien está armando esta estructura, digo, bueno, yo puedo comprar una obra literaria que me gustó, convocar un guionista, convocar un director o directora, definir protagonistas, en general eso en colaboración con director o directora, comprometer y buscar los aportes económicos, gestionar las ayudas estatales, que en Argentina han sido históricamente muy importantes, gestionar ayudas internacionales, fondos de coproducciones, fondos bilaterales, acuerdos de coproducción, de colaboración. Hay muchas maneras de financiar una película. A la vez, confeccionar un presupuesto, que en general yo ya no lo hago, lo hace alguien por mí, yo lo reviso, digamos. Pero bueno, yo tengo una idea general de cuánto cuesta una película. Uno puede ver un guión y entender qué tipo de película está por hacer, si es una película pequeña, mediana o grande, por lo menos, en relación a
los recursos que están puestos en juego en el guión, la cantidad de semanas de rodaje que uno puede estimar, una cantidad de cosas. Como dije, es responsable ante cualquier requerimiento legal, frente al Instituto de Cine, frente a terceros, es decir, toda la responsabilidad legal de una película está en el productor y productora. La otra tarea de la producción es definir el punto de equilibrio del proyecto. Punto de equilibrio es el momento en que se equilibran las pérdidas con las ganancias. Es decir, la película en sí, producir una película es una pérdida de dinero, se gasta dinero. Y desde el otro lado tenemos los ingresos de dinero, que pueden ser desde las ayudas del Inca hasta todo tipo de cosas. El punto de equilibrio es en el momento en que el costo de la película se cubrió, y se cubrió de las maneras que sea, y a partir de ahí se empieza a ganar. Y ahí es muy importante saber cuál es el punto de equilibrio, porque a veces uno se da cuenta de que la película es tan grande que su punto de equilibrio implica tantos fondos y tantos espectadores y tantas cosas que no la terminan de ver. Ayer justo me hablaban de El Eternauta, ¿no? Hacer una versión, bueno, ahora en teoría se va a hacer una versión en serie. Pero me preguntaban por qué nunca se había hecho una película del Eternauta en Argentina. Es una película que todos querríamos hacer. Sencillamente porque no hay un punto de equilibrio en la Argentina para esa película, o no lo había, digamos. Es de unas dimensiones tan grandes que ni consiguiendo todo el dinero que uno imagina que se puede conseguir y llevando a todos los espectadores que uno imagina que puede llevar, se compensaría el costo. Entonces uno puede correr riesgos cuando hace una película, y de hecho los corre, pero en general no empieza una película sabiendo que va a perder plata, digamos, sabiendo positivamente que va a perder plata, como era el caso del Eternauta. Otras tareas es la gestión de preventas, la distribución y las ventas internacionales de la película. La película tiene un camino nacional y un camino internacional que es muy importante, que deben ir de la mano y acompañarse. Y otra de las tareas fundamentales es trabajar en la campaña de lanzamiento de la película, porque bueno, uno filma, hace todo el trabajo, termina, postproduce, llega al final y se queda con este producto que hay que salir a venderlo. Si uno no se ha venido pensando todo esto antes, es muy problemático tratar de resolver al final cómo se va a lanzar la película. Entonces es una tarea importante de la producción entender que cómo se va a distribuir, lanzar, vender, comercializar esa película tiene que estar en el nacimiento de la película. Esos dos puntos se tienen que encontrar muy desde el principio. Cómo va a ser el teaser, cómo va a ser el tráiler, cómo va a ser el póster, cómo se va a llamar, qué se va a destacar de cada cosa a nivel de la comunicación. Todo esto son tareas muy fundamentales del productor o productora, porque si no habríamos hecho un grandísimo esfuerzo, habríamos gastado muchísima plata y nos quedaríamos con algo que no sabemos cómo poner en el mercado, ¿no? Es como, si nos fue muy bien, es como tener la Coca-Cola y no saber cómo venderla. Bien, bueno, digamos, y todo esto, aunque las palabras suenen duras, es así. Nuestro producto es un producto cultural, pero que hay que vender como si uno vendiera una Coca-Cola. O si uno tiene suerte, ¿no? Eso es cuando te va bien. Y luego, bueno, debe rendir cuentas de todo el desarrollo, de toda la película por mucho tiempo y a mucha gente. Estas son como temas, cositas básicas. Podemos, si quieren, hacer algunas preguntas. ¿Hay alguien aquí que...? Ahí me escuchan. Ahí está. Sí. Preguntan, ¿cómo es el sistema de preventa y qué particularidades tiene? Espérate un minuto, vamos a salir del compartir pantalla. Hay muchos sistemas de preventa. Hay muchos sistemas. Prevender una película es bastante, hay que tener bastante suerte. Digamos, no es tan fácil. Hay unas posibilidades de venderle venderlo como proyecto a una plataforma, digamos que eso es lo que todo el mundo busca en este momento, o a una distribuidora internacional que adelanta lo que se llaman MGs, mínimos garantizados, ¿no? Adelantos de distribución, que son una manera en que
uno puede financiarse. Eso lo hacen las distribuidoras internacionales y los vendedores internacionales, que son dos cosas diferentes. ¿No? Las distribuidoras son básicamente distribuidoras que distribuyen en sala. Todo esto está cambiando, pero bueno, por ahora quedémonos con un poquito atrás. El vendedor internacional va si hace una oferta de precompra, digamos, va a salir a tratar de mostrar el proyecto en todo festival y fondo y mercado que pueda para recuperar su dinero y vender. Y las plataformas, en algunos casos, también pueden hacer una oferta previa por algún proyecto. Digamos, son todas maneras muy saludables y necesarias para financiarse. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace generando contactos, yendo a los mercados, ahí hablando con gente, mostrando la película, mostrando el guión, mostrando la idea, mostrando un teaser, pitcheando, lo que imagino que ya saben, digamos, no hay tampoco una mecánica para eso. Sobre todo hacerse conocer y hacerse ver y saber contar lo que uno tiene para vender. Bien, perfecto, súper claro. Otra pregunta de los asistentes es, ¿cuál sería el primer paso firme para gestionar ayuda estatal? No les sé decir en este momento. Si hay algo que no les puedo decir es cómo se gestiona la ayuda estatal en la Argentina hoy, porque es un misterio insondable. Les diría que hace un par de años atrás había que tener, bueno, siempre hay que tener un guión, ¿no? Por supuesto, para cualquier ayuda. Hay que tener un guión y hay que tener un presupuesto, una estimación del costo de ese guión, es decir, desglosarlo y entender en cuántas semanas se rueda, qué costos tiene. Esos dos elementos son, como decía, ¿no? Los elementos básicos para tener un proyecto. Luego, el Instituto de Cine, si estamos hablando de esa ayuda estatal, el Instituto de Cine tenía distintos sistemas para acceder a ayudas, un sistema de convocatorias al que se puede entrar de un modo, un sistema de vías de ventanilla continua al que se puede entrar de otro, sistema de concursos. Nada de todo eso pasó este año y no tengo idea de lo que va a pasar de aquí en adelante, así que es difícil de decir. Quizás me podés decir, Lula, que más amplíame la pregunta. Pero de entrada, digamos que para cualquier cosa hay que tener un guión y un presupuesto. Sin ello, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero un guión, un presupuesto, y en general en el Instituto de Cine hay que tener un productor. Para algún tipo de los concursos que existían, se podía hacer sin tener productor directamente un director o directora. No existe el sistema, te lo estoy leyendo. ¿Qué opina del sistema actual de apoyos del Inca? No existe el sistema de apoyos del Inca. El Inca ha desestimado sus apoyos, no está haciendo nada por el cine nacional en este momento. Le lamento mucho tener que decirlo así, pero estamos en una situación catastrófica. Todo el 2020 ha sido de desinversión del Inca en los proyectos. No ha salido ningún concurso. Bueno, han salido unos concursos que no tienen ni jurado todavía, no ha invertido en nada, no ha dado absolutamente nada, ni siquiera ha terminado de pagar los subsidios de años anteriores. Así que el sistema de apoyos del Inca no es ninguno. En relación a qué me parece un sistema, una ayuda institucional local, en general los planes de fomento del Inca, con más o menos inconvenientes, yo he pasado por 5 más o menos en la historia de mi producción. Grosso modo, todos tienen sus problemas y sus virtudes. El problema fundamental que tenemos en Argentina no es un problema de dinero, además de un problema de dinero, pero eso es más grande, pero siempre hemos tenido un problema de financiamiento. La ley de cine otorga subsidios a la producción terminada, pero la ley de cine es la ley de cine del año 94, cuando la Argentina estaba dolarizada y un peso valía $1. Entonces, la opción de conseguir financiamiento durante el proceso de hacer una película, ustedes piensan que el proceso de hacer una película es 2 años, por lo menos, o desde que uno tiene una idea hasta que la termina. Piensen que el Inca, según la ley de cine, debería pagar sus subsidios a partir del estreno, a partir de 3 meses después del estreno y durante 2 años.
Es decir, que uno tiene que financiar económicamente un proyecto que puede costar 200, 300, 400, 500 mil dólares durante 2 o 3 años. En la Argentina de hoy eso es inviable. No hay ninguna manera financiera de producir cine en Argentina hoy, excepto que el Inca dé algún tipo de adelantos de subsidio o créditos o los formatos que en algunos planes de fomento estaban y funcionaban relativamente, porque por lo menos una parte de lo que uno necesitaba financiar venía del propio Inca contra después recuperarlo al momento del estreno. Hoy eso también está totalmente parado y es un imposible para alguien local financiar una película. Sencillamente hay que salir a buscar dinero del exterior, hay que presentarse, por supuesto, en concursos y en llamados internacionales, en Fondo Ibermedia. Bueno, estábamos en Euroimage, salimos de Euroimage. Todo este año ha sido un año muy, muy, muy reactivo y muy ingrato para el trabajo. Y lo que nos está pasando, si quieren, y eso no les diría que es una opinión, no es como creo que, no creo que sea una opinión, me parece que es la realidad. Lo que está sucediendo es que un productor o productora que quiere producir termina teniendo que ir a 2 o 3 lugares, ¿no? Y esos que son o las plataformas o los distribuidores internacionales grandes, que son 2 en Argentina, Disney y Warner, y después Netflix y Amazon, ¿no? Y pongamos que HBO. Supongamos que tenemos, eso es el financiamiento existente en la Argentina hoy, no hay otra manera de conseguir plata hoy para hacer una película. Ahora, que lo que uno quiere hacer coincida con lo que esas plataformas o canales o distribuidores desean, eso es un milagro. Eso implica que muy pocas personas en Argentina, muy pocos productores hoy, excepto que decidan ir totalmente por afuera de todo sistema y hacer lo que les parezca sin cumplir con ninguna regulación de nada, hoy es casi imposible hacer cine si no es a través de estos medios de financiamiento privado, que por supuesto tienen su agenda, su interés y el tipo de proyectos que buscan. Entonces hay proyectos que evidentemente no caben ahí. Esa es un poco mi visión. Nada feliz por el momento. Y hablando dentro de todo este contexto, a vos como productora, ¿qué perfil de productor crees que sería más beneficioso incentivar para mejorar la industria? Yo creo que tenemos los mejores productores. No necesitamos mejorar la industria con los productores. Tenemos que mejorar la gestión pública. Los productores ya estamos. Y los perfiles de productores que hay son todos buenísimos. Hay jovencísimos productores, el productor de Sama, Rey Cine, hay productores de todo tipo. Argentina tiene de los mejores productores del mundo, les diría, en cuanto a su capacidad de gestión, sus contactos, su capacidad de negociación. Desde Juan Pablo Miller hasta Lita Stantic tenemos una variedad de productores espectaculares. Por supuesto, si acá hay gente que quiere producir, les diría, el mejor perfil es un perfil dinámico, es decir, gente que no esté aferrada a la idea del Inca como único lugar de fomento, porque eso no es así, pero tampoco debería ser así. Es decir, por supuesto que estamos en una situación más grave que lo habitual. Pero a la vez el Inca siempre debería ser una parte del fomento. Entonces hay que tener una visión de salir al mundo a buscar más financiamiento, ¿no? Contactar con otros, tener coproductores, asociarse con otros países hasta latinoamericanos. Un perfil de productor o productora debería ser abierto y dinámico y capaz de buscar múltiples ideas de financiamiento, ¿no? Tener una cabeza abierta en ese sentido, desde el crowdfunding hasta Warner Bros. Todo. Sí, me refería a quizás a alguien que está empezando y justo se encuentra con esta situación que, bueno, también es algo que es una constante. Yo también empecé, y la primera película que hice fue una película, empecé en una situación casi tan mala como esta, en el sentido de empecé en el 2001 a producir cine. En diciembre del 2001 empezamos a hacer Hermanas, una película de Julia Solomonov que transcurría originalmente en Texas, Estados Unidos. Imagínense lo que fue tratar de hacer eso durante el 2002, 2003, 2004. Una locura total, fue imposible hacerlo en Texas, tuvimos que cambiar por otras cuestiones. Bueno, hicimos muchísimas cosas. Primero, flexibilidad mental para poder adaptarse y no perder el corazón de lo que uno quiere hacer. Y después salimos a buscar plata a todos lados, nos asociamos con un coproductor español, fuimos a Disney y le pedimos plata,
fuimos a ver unos franceses que conocíamos, digamos, buscamos, y éramos personas que empezábamos. Lo que yo hice desde el principio de mi experiencia como productora, y simplemente de una manera intuitiva, no lo tenía tan claro, hay que ir a muchos para lograrlo, si no, es muy difícil. Digo, proyectos de cierta magnitud. ¿Algo más que les pueda decir, comentar? Bueno, ya estamos casi en hora, vamos a hacer las últimas preguntas. Acá están preguntando cuáles son los errores más frecuentes a la hora de buscar financiamiento para los que recién empiezan. No sé si es error, pero lo que hay que tener es como buena intuición, ¿no? Para no desgastarse mucho, como tratar de entender si la película o el proyecto que uno tiene en manos tiene que ver con aquel a quien uno va a contactar por el financiamiento. Si tenemos, no sé, una película de género, de terror, por decir algo sencillo, hay quienes estén interesados en ese tipo de género y quienes no. Digamos, si tenemos una película de drama para adultos, es probable que haya algunos interesados y otros no. Si tenemos una comedia, seguramente habrá algunos interesados y otros no. Entonces, lo que hay que conocer muy bien es el perfil de los que pueden financiarnos. Digo, hay que leer mucho, hay que estar siempre muy atento a los cambios, van pasando muchas cosas todo el tiempo, entonces estar como siguiendo un poco lo que pasa en los medios audiovisuales de Argentina y del mundo. Hay que salirse un poquito de Argentina también, y hay que estar atento, y digo, si uno se pone a mirar el catálogo de Ventana Sur, o el quién es quién de Ventana Sur, que está sucediendo en estos días, ahí va a encontrar un montón de personas y de empresas que están buscando contenido. Pero en general no hay que quedarse solo con lo que dice el catálogo, hay que ir a la web y tratar de descubrir qué tipo de contenidos tienen esas empresas y si lo que le vamos a ofrecer tiene sentido, porque si no es mucho desgaste para unos y para otros, ¿no? Y a lo mejor hoy no tenemos el proyecto para ese vendedor internacional, pero lo tenemos mañana. Entonces no lo cansemos hoy con algo que no le interesa, vayamos a verlo cuando tengamos lo que sí le interesa. Un poco lo que hay que hacer es conocer, digo, como siempre, el conocimiento siempre nos da muchos elementos. Entonces, mientras más conozcamos del otro al que le estamos ofreciendo algo, más afinada estará esa relación y más cercano estará la oferta de lo que el otro espera. Eso sería lo que intuyo que es lo mejor que se podría hacer. Y por supuesto, luego de conseguir el financiamiento, nunca fallar, digamos, ¿no? Nunca no rendir las cuentas, nunca no terminar la película, en la medida de lo posible. Si alguien te financia una película, sería deseable que te ayude a financiar la siguiente, si es de su estilo, digamos, porque lo que importa, o uno de los elementos que importa, es que esos vínculos se mantengan en el tiempo, que uno pueda tener un vínculo bueno por mucho tiempo, ¿no? Es muy raro estar cambiando todo el tiempo de socios, ¿no? Entonces, si uno encuentra un buen socio financiero, sobre todo no hay que fallarle, y si uno le puede hacer ganar plata, va genial. En principio tratar de que no la pierda, y después si logramos que no la pierda y gana, seguramente le va a interesar entrar en tu siguiente película o en tu siguiente proyecto. Ya nomás no perder plata en cine es un éxito, ¿eh? A ustedes les va a parecer una tontería, pero digo, es exitoso tratar de salir derechos, hacer una película y no perder plata ya es un montón, porque las películas tienen, y para eso puedo ir cerrando con esta idea, tienen un valor agregado muy grande. Las películas no solo te pueden dar una profesión de la que vivir, yo vivo muy simplemente, tengo un departamento alquilado de 2 ambientes donde vivo desde hace 14 años y un auto que tiene 10 años. Mi economía personal es muy sencilla y tranquila, pero el cine me ha dado no solo la oportunidad de ganarme un Oscar y corretear por el Kodak Theater, que eso no tiene precio. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, eso no tiene precio, digamos. Eso es un sueño que no tiene ningún precio. Pero me ha dado eso, me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo, me ha dado la oportunidad de conocer a gente muy diversa. Esos elementos que son realmente valores agregados del cine son muy grandes y no son poca cosa. Y van sumando, ¿no? Entonces, a veces no estamos por la plata, aunque tenemos que comer y vivir todos. A veces lo que la película te da de extra es
un premio, un reconocimiento, algo que te ayuda a hacer tu siguiente película, tu nombre en un lugar, todo eso. Todo eso es algo que es difícil de cuantificar en lo económico, pero son los grandes valores agregados que tiene hacer cine. Vanessa, muchísimas gracias por tu testimonio. Estábamos escuchando a Vanessa Ragone, productora y realizadora de Cine y TV, que estuvo a cargo de la charla Apuntes sobre producción cinematográfica, la producción como autoría. Florencia Veloso, también muchísimas gracias. Ella es parte de la productora Kilómetro Sur y estuvo moderando esta charla, primera charla de la tercera jornada de este Patagonia Media Festival. Los invitamos a que continúen esta transmisión, que continúa a las 19 horas con la segunda charla que se denomina Pensar el Audiovisual Federal con perspectiva de género. Mónica Muñoz, Susana Nieri, Lorena Josami y Marina Hassan van a ser las oradoras a partir de las 19 horas en transmisión, obviamente, como han pasado a lo largo de estas jornadas, por YouTube. Nos encuentran como Patagonia Media Festival, en Facebook también, y nos pueden seguir en Instagram, que vamos haciendo el minuto a minuto de lo que va pasando en este festival de cine, el primer festival de cine de la Patagonia. Los esperamos a las 19 horas. Gracias. Muchas gracias, un abrazo para todos.